porque vamos a ingresar, vamos a dar la vuelta a la página, porque vamos a entrar a hablar de un libro que tiene como nombre Un Nuevo Poder. Un Nuevo Poder, un libro del autor Ricardo Selvaggio Saldarriaga, un amigo de una buena cantidad de años, ligado a la televisión, pero también a la preocupación de mejorar las condiciones de vida de los peruanos y de nuevos modelos y de nuevas decisiones. Estamos en tiempo de cambios y Un Nuevo Poder es el nombre del libro de Ricardo. Creo que tiene plena vigencia y que incluso como cualquier producto intelectual sujeto a cambios y a modificaciones y a ratificación en el día a día de lo que ocurre y de lo que se propone. El análisis, el diagnóstico, las alternativas de solución y las propuestas creo que forman parte de un todo. Y en ese escenario estamos con Un Nuevo Poder. Ricardo, un gusto poder conversar. Se le fue la luz a Ricardo. Un gusto conversar contigo con respecto al libro Un Nuevo Poder. Bienvenido a Ánfora 2021, Ricardo. Muchas gracias. Para mí es un honor esta oportunidad de poner al centro del debate latinoamericano la innovadora propuesta de Un Nuevo Poder, que más que un libro es una innovación absoluta de participación y colaboración de las comunidades organizadas del conocimiento profesional, universitario, científico, empresarial, laboral, social, en el lugar de donde se toman las grandes decisiones. Y además también planteo en términos genéricos de que los partidos políticos y los actores que nos han llevado a la decadencia perenne que tenemos 200 años, se vayan a su casa o a la cárcel, según sea el caso, ¿no? Sí, y en ese escenario, Ricardo, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Ya estamos hablando del diagnóstico, estamos hablando de la motivación del libro. ¿Cuál es la realidad en este momento, del momento que se hizo el libro y lo que estamos viviendo ahora? ¿Cuáles son las reflexiones? Primero del autor, y seguramente se están ya haciendo se está pensando las modificaciones, pero ¿cuál es el mensaje que está quedando permanente de Un Nuevo Poder, Ricardo? En realidad yo, como bien has dicho, mi profesión es administrador de empresas. He tenido una trayectoria bastante larga en Panamericana Televisión, en la época de oro de este canal, y siempre cada gobierno veía con mucha bronca de que cada vez hay más mentiras, más pobreza, y el tiempo pasa y lamentablemente los políticos lo único que hacen es enriquecerse y no solucionar los problemas. La mayoría de medios diarios del Perú y de América Latina en general tienen una práctica informativa, pero no diagnostican y menos recetan. Porque creo yo que el problema no es el problema, sino la falta de soluciones. Entonces, cuando uno diagnostica, empieza a transformar las cosas malas. Y los países de América Latina están pobres siendo ricos y están desiguales siendo iguales por la concentración ilimitada e incontrolable de poder en pocas manos, que son los actores políticos y las élites dominantes que han diseñado y materializado reglas y sistemas políticos que, en términos sencillos de explicar, es el circuito político de cómo se accede al poder, cómo se gobierna y cómo se controla. Que todo es precario, ¿no?
ahí está el problema, ahí está el virus político que genera procesos tóxicos que lo único que hacen es producir pocos ricos y millones de pobres. Entonces, preguntamos, ¿por qué estamos pobres siendo ricos? Bueno, la pobreza y la desigualdad es generada por la falta de educación, de cultura, de ciencia, de arte, de tecnología, incluso de los errores, que son fuentes importantes de conocimiento. Además, por la baja inversión por alumno, por paciente, en investigación y en infraestructura, más que por cualquier otro fundamento. Ese es, digamos, la infección que tienen nuestros procesos, porque los países y personas son ricos por lo que tienen en la cabeza, no son ricos por las minas ni los pozos petroleros. Veamos Bolivia, veamos Perú, veamos Venezuela. Entonces, lo que nosotros necesitamos para poder cambiar nuestra trayectoria hacia el bienestar humano es hacer una transformación integral del interior de las personas. Es lo único que va a cambiar nuestro destino. No lo va a cambiar una constitución, podemos hacer 200 constituciones, que al final son papeles. Lo que va a cambiar es su hecho concreto. El interior de las personas, la educación, la cultura, el aprendizaje. Nosotros somos producto de nuestro aprendizaje más que de ningún otro fundamento. Sin embargo, vemos nosotros que la educación en nuestros países son, digamos, no son prioridad. Los maestros, que son la expresión mayor de la educación, tienen que salir a las calles a reclamar dignidad, a reclamar un poco de respeto, porque no es justo que los maestros, que son los artífices de la educación, tengan sueldos miserables, porque con sueldos miserables no va a haber calidad en la educación, es imposible. Entonces, para poder nosotros transformar la sociedad, necesitamos hacer un cambio estructural en la cabeza de nuestros procesos, que es la política. En esa racionalidad es que yo dije, no basta diagnosticar, lo más importante es recetar. Entonces yo he propuesto migrar de la democracia del yo, en la democracia presidencialista, que concentra el poder en un individuo ordinario y que le damos tentaciones extraordinarias, y además tenemos un sistema de representación que no representa a nadie, excepto a las élites dominantes que concentran el poder, concentran el Estado, concentran los privilegios, el conocimiento, las oportunidades y también la riqueza. Entonces, ¿cómo empiezan los procesos virtuosos al desarrollo? La primera escala es ponerse de acuerdo entre los actores legítimos de un país. ¿Para qué ponerse de acuerdo? Básicamente para diseñar y materializar dos cimientos políticos de largo plazo. Uno es un orden político interno con gobiernos eficaces, decentes y continuados. Y dos, una visión compartida y estratégica de largo plazo. ¿Y esto qué significa? En términos castizos, significa que tenemos que establecer objetivos, porque los gobiernos republicanos se la llevan fácil, no hay objetivos. Así que es igual que eduquen o no eduquen, es igual que generen 1.000 o 200.000 empleos. Entonces tenemos que fijar objetivos, y estos son objetivos humanos, vale decir, la salud, la nutrición, la educación, el empleo, la sostenibilidad, la seguridad, esos son los objetivos. Y los medios son los instrumentos políticos estratégicos, son las políticas de Estado y la agenda de Estado. Así se gobierna desde un hogar, una región. Entonces nosotros tenemos un derecho político de libre autodeterminación de los pueblos, y podemos y necesitamos y merecemos cambiar hacia una democracia enjambre horizontal que propongo, que se sustenta en una estructura novedosa. Como primer poder propongo una democracia, un parlamento de comunidades organizadas
del conocimiento, de la inversión, del trabajo y las comunidades sociales. Que a diferencia de los sistemas tradicionales, yo planteo de que en las comunidades, entre ellos, elijan a un delegado para que participe como interlocutor de ellos. No es representación, es participación, que es distinto. O sea, los dueños del país somos nosotros, la sociedad. Ya no va a encargar a los políticos que dirijan nuestro destino, sino nosotros vamos a tomar las riendas directamente. Entonces, los abogados, los ingenieros, los médicos van a nombrar a su delegado y en el Parlamento. Y cada decisión, producto de la agenda que se debata en el Parlamento, primero se debatirá al interior de cada comunidad. Y por supuesto, se debatirá y votará. Y ahora se puede hacer vía virtual, sin ningún problema. Entonces el delegado que va al Parlamento de los médicos dice, por mandato expreso de mi comunidad de médicos, nosotros votamos por el sí, por decir un ejemplo, ¿no? Igual todas las comunidades. Además de eso, propongo que el presidente reine pero no gobierne, y que sea elegido entre 3 candidatos en elecciones primarias entre las comunidades del conocimiento, empresariales y laborales y sociales. En esos 3 candidatos se elijan por elección popular, secreta, al presidente. Pero el presidente reina, pero no gobierna. El que gobierna va a ser el primer ministro, que sería elegido en un concurso público por meritocracia. Porque no podemos darnos el lujo de seguir arriesgando y perdiendo más días, más años, más décadas. Hemos perdido 2 siglos. Además, planteo un segundo nivel de poder con directorios, con la misma proporción que el Parlamento, 33% comunidades del conocimiento, 33% comunidades de la inversión y 33% con las comunidades laborales y sociales, 34% para redondear a 100. Y los ministerios, las universidades, los hospitales, las reguladoras y todas las entidades del Estado sean gobernadas por directorios al estilo de la lógica exitosa del mundo privado. Y este directorio también tendría la misma proporción. Y además nombrarían a un ministro también por meritocracia, ya no a dedo, ya no hay nunca más dedocracia. Nunca más los ministros que tenemos, por ejemplo, ahora, ¿no? Los que hemos tenido siempre, generalmente, que son ministros que los pone el poder económico, los pone la dedocracia, el amiguismo, los negocios del poder, claro, que al finalmente quieren ser ministros un mes, hacen una licitación, se roban unos millones y se van a su casa tranquilos. Y ese es el devenir nuestro. Además también propongo, exacto, sí, además también propongo de que los gobernadores y los alcaldes sean elegidos igualmente por meritocracia, porque el tema de la gobernación y el tema de la alcaldía son temas más técnicos que políticos. Claro. Y el mundo, América Latina en especial, necesita menos políticos, menos política, menos elecciones. Necesitamos más conocimiento, más colaboración. La pandemia, la pesadilla global que nos ha paralizado más de un año, nos ha dejado varias lecciones. Y una de las lecciones que nos ha dejado muy claro es que lo peor de la especie humana son los gobernantes de América Latina y de África. Pero también ha dejado otra lección buena, que lo mejor de la especie humana es la ciencia, el conocimiento y la colaboración. Y en esa erudición de la realidad y en la supremacía del conocimiento y la colaboración se sustenta mi propuesta, una superestructura. Y además planteo como consultores, con voz, pero sin voto, a UNICEF, a la OIT, a la UNESCO, al PNUMA, a la OMS, a la OMC, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener nosotros una pirámide del poder invertida, ya no como hoy, donde el presidente está arriba y los dueños están abajo. No, ahora es al revés. Los dueños, que son los soberanos,
que financian el Estado con sus impuestos y el que paga manda, ciudadanos tienen que dirigir su destino, los ciudadanos organizados. Entonces, vamos a tener una visión de corto, mediano y largo plazo, vamos a tener estrategias, por ejemplo, 4 países de América del Sur son ricos en litio, que es la materia prima de las baterías, de los celulares, de las baterías para el laptop y para los carros eléctricos que ya están funcionando en muchos países. ¿Por qué? Porque fíjese, una tonelada de litio, tal y como se extrae de la madre naturaleza, cuesta $10.000. Pero si la convertimos en batería, para laptops y celulares, ¿no? Vale $1 millón. Exacto, vale $1 millón. Correcto. Eso significa que tenemos nosotros que explotar nuestro litio y que las empresas que se quieren asociar con estos países, con Argentina, Chile, Bolivia y Perú, que pongan sus fábricas acá, en Perú, acá en Argentina, en Bolivia, en Chile. Entonces, ese es un salto cualitativo gigantesco, porque vamos a poder nosotros usufructar mejor nuestras materias primas, ¿no? Y económicamente también hay que y la distribución de la riqueza, ¿cómo la visualizas en ese escenario, Ricardo? Bueno, esta propuesta, digamos, genera no solamente una creación natural de riqueza, sino también una distribución per se. Claro. Porque si distribuimos el poder, estamos distribuyendo el conocimiento y la riqueza. Ya no como ahora. Interesante. Ricardo, preguntas entonces. Primero, ¿qué hacer con los partidos políticos? Que como tal, en un comentario que hemos hecho minutos antes, señalamos que son cascarones y no representan a nadie salvo a los dueños de los partidos que cobran por los puestos en el escenario actual. ¿Qué hacer en un escenario futuro, considerando el tema de la educación, que muy bien lo has planteado, y el otro tema que también tiene que ser prioridad es el tema de la salud, por el tema de la pandemia? Pero regresemos al tema de los partidos políticos. ¿Cómo visionas ese escenario de los partidos políticos actual y a futuro? Si fuéramos médicos y una persona tiene un tumor, ¿qué hacemos con el tumor? Lo extirpamos y lo botamos a la basura. ¿Para qué sirven los partidos? Ya tenemos comunidades que somos realmente los soberanos titulares de los países y tenemos que ejercer nuestro derecho de administrar nuestro destino en manos del conocimiento y la colaboración. Y se acabaron los Luis XIV, se acabaron los presidentes que ponen la foto de los presidentes como si fueran dueños del país en todas las oficinas del Estado. ¿Por qué no ponen la foto de Machu Picchu? ¿Por qué no ponen la foto de la playa de Copacabana? ¿Por qué no ponen la foto de las cataratas de Iguazú? Y no ponen la foto con estos tipos que lo único que hacen es robarnos todos los días, porque de noche felizmente duermen. Gran tema, ¿no? Esa es. Gran tema. Y el tema moral. ¿Cómo enfrentar el tema moral, el tema ético? Y ahí llegamos, Ricardo, al tema de la corrupción. ¿Cómo combatir la corrupción? Está muy bien, educación, para lograr los objetivos que tú muy bien señalas, pero ¿cómo enfrentar la corrupción? Bueno, ese es un problema que nace en la casa. Incluso Napoleón Bonaparte dijo una genialidad: los valores y la pobreza empiezan 20 años antes que uno nazca. Se refería a los padres. Entonces creo que tenemos que hacer una revolución moral, educativa, en cada aula, en cada casa, en cada escuela, en cada centro laboral, a través de un pacto por la educación entre las comunidades organizadas que estarían encarnadas en el Parlamento, para poder dar el salto cualitativo en por lo menos una generación, no antes. Porque usted no va a convertir a una persona inmoral en moral por decreto o porque la Constitución lo dice, no. Esto es un proceso
Usted, acuérdese, cuando éramos niños, nosotros la palabra gracias, buenos días, era una moneda corriente. Ponerse de pie en un ómnibus para que se siente un anciano o una dama era lo normal. Esos son los valores que ahora no hay. Entonces, eso tiene que enseñarse en casa. Y ahí empieza el cambio. Ahí empieza la revolución mental, educativa, sanitaria. Y para eso es este nuevo poder. Es el medio para lograr el objetivo que es el ser humano, el niño, el anciano, la mujer. Imagínense usted, yo estoy planteando que las mujeres tengan una participación a la par de su género, porque si las mujeres gobernaran el mundo, estaríamos en un mundo mejor, Totalmente. y con seguridad, en un mundo equitativo, igualitario, con igualdad de oportunidades, que es lo que adolecemos, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que los presidentes manden a sus hijos a estudiar al extranjero? Y ellos dicen que la educación que están dando en su gobierno es buena, pero a su hijo lo mandan a estudiar al extranjero. ¿Por qué? ¿Y por qué no va el que vive acá en Andahuaylas? ¿Por qué va el hijo del presidente? No, pues. Entonces, creo yo que la sociedad tiene la decisión, y en América Latina están pasando cosas interesantes que no podemos pasar de lado. Mire, en Chile, el año 2019, hubo una manifestación multitudinaria, espontánea. Los jóvenes. Y eso generó, exacto, y eso generó lo que ahora está en la convención constituyente, que está presidida por una mapuche, que es una cosa inédita en América Latina, que un mapuche sea presidente de un poder del Estado, y sobre todo para hacer la constitución nueva. El año 2020 sucedió en Perú. Acuérdese usted cuando sacamos a Merino el Breve. Los jóvenes salieron a las calles de manera espontánea, y ahí no habían partidos, ni izquierda ni derecha, no. La sociedad civil. En Colombia ha pasado lo mismo. En Cuba, donde están los dinosaurios, los Castro. De izquierda. Mire usted qué revolución han hecho, ¿no? Y le echan la culpa a Estados Unidos. Los problemas nacen en casa, no hay que echarle la culpa al vecino, ¿no? Muy bien, no hay claro. que echarle la culpa al vecino. En casa, y había el tema de la palabra empeñada, Ricardo, ¿no? Que ahora la palabra es una moneda que no tiene valor, dicen, prometen una cosa y hacen otra, y en nuestros tiempos la palabra empeñada era respetada por encima de cualquier otro criterio, y el decir la verdad, que era también otro de los criterios. Hay una revolución, y que con los ejemplos que tú estás diciendo, Ricardo, ratifican que un nuevo poder está en la ruta. ¿Qué es lo que viene? Una nueva edición del libro, cómo llevarlo a socializarlo a la mayor cantidad de peruanos. ¿Cómo está ese trabajo de difusión, de mayor difusión de estas propuestas que resultan revolucionarias, pero que además son precisas en estos tiempos de cambio, Ricardo? Sí, efectivamente. Mira, cuando yo terminé el libro, y con mi hijo Miguel, que es el que ve el marketing, editamos algunos libros para más o menos promoverlo y para unas amistades, ¿no? Yo personalmente fui en un carro al Canal 4, al Canal 5, a Radio Programas, al Canal 9, al Canal 2, y dejé unos libros con nombre y apellido a los conductores y a los productores de cada programa, con una tarjeta mía engrampada. Y no me dijeron ni gracias, ni me llamaron para decirme ni gracias. Cuando sucedió eso, yo dije, ¿cuánto vale mi libro? Porque el poder económico le teme a un cambio, ¿no? Entonces, yo estoy en este momento actualizando el libro y enriqueciéndolo, porque la pandemia ha confirmado mi diagnóstico, y ha puesto más vigente mi propuesta. Incluso estoy ampliando la propuesta a escala global, porque necesitamos soluciones globales para problemas globales.
Sí, No podemos totalmente. estar en Naciones Unidas con dos países que son los más ricos y que hacen lo que quieren con la civilización global, ¿no? Pues yo creo de que eso tiene que cambiar. Cada país es un voto, no importa el Totalmente. tamaño que tengan ni la plata que tengan, porque lo que sucede en Pucallpa le afecta a Singapur. Entonces, Sí, todos tenemos una dependencia global mutua. Por lo tanto, necesitamos una nueva civilización. En este momento, China cambio. está emprendiendo una nueva civilización porque la pandemia y el calentamiento global también nos enseña de que tenemos que unirnos. Y no Y yo, podemos darnos el lujo de sí, tener a Luis XIV, que lo único que aseguran es palabras, que cada gobierno es un azar, es una lotería. Que no sabemos cómo va a amanecer al día siguiente el presidente, qué cosa va a hacer mañana. Y el bienestar tareas. humano es una construcción colectiva y organizada que se reproduce en el largo plazo. Cuando los Sí, adultos del mañana, en su mayoría, son educados, ese es el bienestar, una generación. Entonces tú no puedes hacer gobiernos de corto plazo si el bienestar tú lo construyes en el largo plazo. Es correcto. algo que definitivamente estamos yendo en el sentido erróneo de la historia de la riqueza. Así es. Hay que trabajar a largo plazo, a 20, a 30 años. El libro, ¿qué significa entonces que lo vas a convertir en virtual también o ya está Ya en está en versión virtual? virtual, está en Amazon se Ajá. encuentra ya hace unos meses en versión Producción. digital en español. Sí, ahí tenemos, Sí, permítenos yo le mandé compartir ahí el, la producción tiene la ruta de Amazon para poder, pero sigue, pues lo ubicamos. Ok, entonces estoy, mira, Amazon me pone 4 estrellas de 5. Y la sueca Greta Thunberg, con quien me comuniqué cuando terminé el libro y le mostré el libro, me contestó que estaba muy interesante y que estaba de acuerdo. La embajadora de México en Perú me felicitó y dijo que iba a tomarlo como elemento de consulta en su embajada. Un catedrático de una universidad chiclayana, de donde yo soy chiclayano de la Hacienda Cayaltí, del ex Hacienda Cayaltí, dijo que el libro debería ser un elemento de consulta para los universitarios. Entonces, creo yo de que nosotros tenemos que entender que si no tomamos parte de la política, los políticos van a seguir haciendo de los países un feudo. Vamos a perennizar la monarquía que nos gobernó hace 2 siglos. Ahora la diferencia está en que tenemos Luis XIV que son elegidos por el voto. Y la educación de mala calidad es premeditada por estas élites y estos gobernantes, porque lo que necesitan es votos fáciles de cautivar y mano de obra barata. Entonces, si tú tienes una sociedad con mala educación, entonces tiene baja calificación. Y lo único que puede hacer una sociedad de baja calificación es exportar piedras y lechugas hasta burros Sí, baratos. pues eso es No lo lo que hay que cambiar. suficientes, si no habría tanto político, Totalmente, ¿no? totalmente. Pero ha habido un avance. Entonces lo que hay que, porque de la época, recuerda que de la época del pisco, la butifarra y el licor, que fue una época hace 70 años, ha habido un avance, pero no lo suficiente como para hacer el gran cambio. Hay que difundir más el libro y lo que en producción podemos ofrecer creo que es un espacio, que puedas tener un espacio para ir informando en cada capítulo, en cada uno de los temas, porque es un libro para nuestros televidentes que no tienen contacto con el libro todavía, que los invitamos a que lo lean. Es un libro bastante de bastantes páginas y de bastantes temas y que Ricardo con la brevedad del tiempo en la televisión nos los ha mostrado, pero que creo que vamos a continuar, Ricardo, con una secuencia
que te la ofrecemos en BIS Televisión, que llegamos no solamente al territorio nacional, sino al mundo, a todos los compatriotas peruanos y a los latinoamericanos a través de dos plataformas, no solamente BIS, sino también de Voces Migrantes y Ecos Latinos. Y principalmente son latinoamericanos, nuestros televidentes en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, en realidad en todo el mundo. Así que vamos a conversar la posibilidad de que tengas una secuencia de comentario sobre el libro, para ir desarrollando el libro y que pueda llegar de manera masiva y a través de la televisión. Tú conoces la televisión de hace más de 30 años con Miguel Lac y con Carlos Naranjo, que son promociones, pero que conocen de la televisión. Entonces, con el concurso de ellos se puede hacer una producción de 5 minutos, creo, Ricardo, para ir soltando por capítulos y por secuencias y por temas. Además, no solamente libros, sino lo que está ocurriendo en el día a día, que eso es importante. Claro, atar la coyuntura a lo del libro. Y bueno, el libro está hecho de manera secuencial, ¿no? Cómo se origina el poder, cómo lo ejercen y cómo se controla. Entonces, a partir de eso, creo yo que podemos hacer un programa, como tú dices, semanal, diario, como ustedes lo decidan, yo encantado, para poder difundir esto y poner al centro del debate latinoamericano, para construir una corriente de opinión en favor del cambio. Y esta es una forma de poner, digamos, de dar ideas, porque es lo que se necesita, propuestas de cambio estructural e integral. Sí, hay que una nueva democracia que sea, como tú dices, piramidal, pero con la pirámide invertida. Los que menos tienen que estar arriba, que son los que deciden finalmente en las elecciones y son los que han decidido en este gobierno, y esperemos que este gobierno, con el mejor de los auspicios, pueda enrumbar lo que ha empezado medio zigzagueante por muchas razones, pero que es creo, como tú bien dijiste en algún momento, es el costo para el cambio. El cambio trae fracturas, trae mentalidad, distribución de la riqueza, mejores condiciones de vida para los que menos tienen. Todo eso tiene un costo, y cambiar la mentalidad, que creo que es lo más importante, ¿no? Porque hay racismo, hay mucha desconfianza, y eso hay que recuperarlo, y como tú bien decías, eso empieza en la casa, y por ahí tenemos que empezar con el tema ético, el tema moral y la familia, recuperar la familia, que también es importante en estos tiempos. Palabras finales, Ricardo, para esta primera entrevista, y vamos a ver si aterrizamos con Miguel Lac y con Carlos Naranjo y algunos otros colegas que están en torno a BIS Televisión, que es un grupo de periodistas, especialmente de televisión, que estamos empujando esto de crear nueva conciencia, de cambiar. La televisión actual tiene muchos problemas, y creo que la alternativa está en la televisión virtual en la que estamos en este momento, Ricardo. Palabras finales, Ricardo, con el agradecimiento por la oportunidad. En realidad, yo quiero despedirme diciéndoles que una revolución educativa va a ser lo único que va a permitir que podamos activar y movilizar nuestras capacidades innatas, los recursos internos y las ventajas comparativas que tenemos como espacios geográficos en la misma dirección del bien común. Buenas tardes. Muchas gracias. Hemos estado conversando con Ricardo Selvaggio Saldarriaga, es el autor del libro Un Nuevo Poder. Tienen la manera de poder adquirirlo a través de Amazon, la versión virtual, y ojalá que en los próximos días podamos aterrizar y tener una secuencia con Ricardo que resulta necesario e importante en estos tiempos tan difíciles de pandemia, de salud, pero también de una pandemia moral, la lucha contra la corrupción, que son compromisos de toda la sociedad. Un abrazo, Ricardo.